Hola, bueno, esta es la cápsula, una cápsula de ayuda para que puedan realizar su taller de distribución de tiempo de residencia, en donde voy a resolver el taller que yo realicé al momento de dar el ramo, que también nos pasaron un paper donde teníamos un reactor específico, donde probaban también esta distribución con un modelo específico también, y nosotros tenemos que probar distintos modelos que encontramos a partir de la literatura, ajustando un parámetro o varios parámetros y analizar después de qué se trata cada uno de estos. Bueno, en esta cápsula voy a hacer también un análisis previo a escoger el modelo como para tener el fundamento de por qué escogimos tal modelo. ¿Ya? Entonces, en mi caso, yo tenía un reactor que según ese paper se separaba en cinco zonas de flujo. Entonces, este reactor era más o menos así. Bueno, en mi caso teníamos un reactor con múltiples entradas, eran cuatro, pero represento dos por 2D. Entonces teníamos cinco zonas de flujo según el paper, donde, bueno, la primera zona de flujo era la entrada de estos chorros. Luego había como un colapso donde se juntaban estos chorros y provocaba una zona de impacto con harta zona, o sea, una zona muy turbulenta. Una zona 3 que bueno, 3 y 4 que se parecen mucho, que también son zonas turbulentas según el paper. La 3 también está acá. Y una quinta zona que era una zona un poco, bueno, claramente mucho menos turbulenta, que se puede parecer más a un PFR, perdón, o un CSTR, simple. Bueno, el, por esta separación de las zonas de turbulencia y no turbulencia, en mi caso yo busqué como un modelo que se intentara ajustar a este tipo de física como que tiene detrás. Entonces yo encontré en el Fogler un modelo que se trataba de un reactor donde se separaba una zona muy turbulenta y una zona no muy turbulenta. En este caso eran dos CSTR, bueno, un CSTR primero con alta agitación, con un volumen uno que ya vamos a llamar, bueno, este sería el reactor uno entonces. También con una concentración del trazador uno obviamente para respetar nomenclatura, y otro CSTR que va a estar al ladito, que va a tener una zona de agitación menos intensa, menos agitación, con un volumen, bueno, un reactor 2 entonces, con un volumen 2 y una concentración de trazador 2 ¿ya? Estos reactores tenían, bueno, se transferían como un caudal de su materia, representado por V sub 1, donde esto era constante. Entonces, el reactivo pasaba de una zona muy turbulenta a una zona no tan turbulenta, ¿ya? Bueno, también este modelo consideraba que había una alimentación del trazador en el primer reactor. Entonces, esta alimentación tendría un caudal V sub 0, ¿ya? Tendría un caudal, pero nosotros no consideramos un caudal en este caso porque vamos a considerar una experimentación por pulso del trazador, ¿cierto? Entonces no tendríamos un caudal. Pero también nosotros, bueno, según este modelo, tenía una salida en el primer reactor de zona muy turbulenta, también con un caudal V sub 0 y una concentración de trazador claramente uno. Ya, esto es lo que más, lo que menos concuerda entonces con el tipo de reactor que yo tenía, que, bueno, este de acá, porque en este de acá, en verdad, el producto estaba saliendo por abajo por la zona menos turbulenta, entonces quizás esta corriente de salida sería mejor anotarla en el segundo reactor de una zona menos turbulenta. Pero no, ahí vamos a ver por qué no lo considere así. Bueno, también eh, los parámetros, bueno, de ahora surgen los parámetros que se tienen que ajustar y revisar cuál implicancia física tienen detrás. Estos parámetros estaban asociados primero con el caudal que se transfería a cada uno de los reactores. Bueno, estos caudales son iguales, eso es un supuesto que está en estado estacionario, entonces son iguales estos caudales. Y entonces surgía que ese caudal B chiquito sub uno iba a ser igual a B sub 0 por un parámetro beta. ¿Sí? Entonces ese parámetro beta sería la fracción del flujo que se intercambia.
Sí, ahí tenemos un parámetro y el segundo parámetro surge a partir del volumen. El volumen total del reactor es V grande y esto sería la suma del volumen del primer reactor con el segundo reactor. Entonces también surge la necesidad de aclarar un parámetro. Entonces definían que el volumen uno del primer reactor era alfa veces el volumen total, el volumen grande. Entonces alfa es la fracción como del volumen total que ocupa la zona con mayor agitación, con mayor turbulencia. Ok, entonces ya que tenemos eso, nosotros para implementar un modelo a los datos experimentales que puedan tener, tendríamos que obtener una expresión de la concentración del trazador de salida, que sería la 1, dividido la concentración de trazador sub 0, que es la concentración total claramente, usando el método de pulso. ¿Ok? Entonces para eso eh, tendríamos que realizar balances de materia, ¿cierto? Balances de materia sin reacción porque estamos usando un trazador. Ya, entonces, ¿cómo serían esos balances de materia del trazador? Balance de materia del trazador, primero vamos a hacer para el reactor 1. Esto sería, bueno, la acumulación claramente es la variación de la concentración del trazador 1 dividido, bueno, en el tiempo, como varía en el tiempo, por el volumen del reactor 1. Ya, ya, entonces lo que está entrando a este reactor, en este caso, como dije, no se considera el caudal de alimentación del reactor porque estamos usando el método de pulso, o sea, no hay una variación en el tiempo. Lo que sí está saliendo es la fracción de flujo que se intercambia con el siguiente reactor. Eh, ahí. Ya, entonces, esa fracción es V sub 1, el caudal V sub 1 por la concentración del trazador. Bueno, esto está saliendo, dije. Ah, esto es lo que está entrando. Por la concentración del trazador, lo que está entrando del trazador sub 2, ¿cierto? Del el segundo reactor. Y lo que está saliendo en este caso es, bueno, también la fracción que se está intercambiando y la salida del trazador del reactor 1. Entonces sería menos B sub 1 por la concentración del trazador sub 1 menos B sub 0 por la concentración del trazador sub 1 también. Ya, ahí ya tenemos el primer balance. Para el siguiente reactor R2 sería lo mismo, bueno, parecido. La variación del el trazador sub 2 en el tiempo por el volumen 2. Bien, esto que está entrando y saliendo solamente lo que se está intercambiando con el otro reactor. Entonces está entrando el caudal B sub 1 por la concentración del trazador 1 menos B sub 1 por la concentración del trazador 2. Y ahí estamos listos, pero vamos a anotar estas dos ecuaciones con los parámetros que definimos acá arriba, ¿cierto? Entonces, el, el primer balance me quedaría la variación de la concentración en el tiempo por el B sub 1, que B sub 1 es alfa por B grande, y esto es igual a B chiquito, o sea, B sub 0 por beta, por la concentración del trazador 2 menos lo mismo B sub 0 por beta por CT1 menos B sub 0 por la concentración. Ya, ahí ya tenemos esto listo, entonces lo que podríamos hacer para reordenar al tiro es dividir todo esto por B sub 0, entonces en el lado izquierdo me va a quedar la variación de la concentración en el tiempo por alfa por tau, ¿cierto? Porque tau claramente lo deben saber que es el volumen dividido el caudal. Y ahí me quedo en unidades de segundo o de tiempo. Ya, esto de acá también, por el otro lado me quedaría beta por C en la concentración 2 menos, aquí voy a factorizar por C, la concentración del trazador 1 por 1 menos beta, ¿cierto? Ya. Entonces, ya. Para el siguiente, esta de acá sería la primera ecuación diferencial. Y para el segundo reactor también lo vamos a expresar con los parámetros. Me quedaría la concentración, la variación de la concentración en el tiempo por, bueno, acá necesitamos el volumen 2. Nosotros sabíamos, aquí lo voy a anotar, que el volumen total es B sub 1 más B sub 2. Entonces podríamos expresar que B sub 2 es igual a B sub B menos B sub 1. Y B menos B sub 1 lo anotamos con los parámetros y esto era alfa por B, entonces B sub 2 es 1 menos alfa por B. Y claramente es eso porque es la fracción
en la zona menos turbulenta, pero no queremos otro parámetro y claramente esto es así. Uno menos alfa por b grande. Ah, y por tau. Ah, no, se me adelante. Ya, entonces, vamos a notar los caudales tal como lo notamos antes. Me quedaría beta por ct1 menos a por b sub 0 menos beta por b sub 0 por ct2. Entonces, ahora de nuevo voy a dividir por b sub 0, entonces me va a aparecer tau. La variación de esto es igual, o sea, por 1 menos alfa por tau es igual a beta por la concentración del 1 menos beta por la concentración del 2. Y ahí acá por fin tenemos la otra ecuación diferencial. Y si vemos, tenemos dos ecuaciones diferenciales. Vamos a tener un sistema de ecuaciones diferenciales que tendríamos que resolver simultáneamente para poder obtener un modelo que permita representar la concentración, está acá, la concentración que sale de nuestro reactor para poder incluirla al modelo, a los datos experimentales. Ya, entonces, ¿cómo hacemos eso? Sería muy difícil, ¿cierto? Tendríamos que resolver dos ecuaciones diferenciales simultáneas y la verdad es que eso ya se escapa como de del ramo. O sea, no, ¿por qué haríamos eso? Ya, y por eso mismo, bueno, la resolución de estas ecuaciones diferenciales aparece en el libro. Este modelo claramente lo saqué del libro. Entonces nosotros tendríamos que obtener como, como solución una concentración del trazador 1 dividido en la concentración total ocupando el método de pulso, y eso según el libro es nada más que esto acá. Ya lo tenía visto. Es, bueno, este es el modelo. Entonces, resolviendo las ecuaciones diferenciales, este es el modelo donde tendríamos los parámetros alfa y beta, que cada uno tiene distintas implicancias físicas. Aquí también podemos ver que aparece el tiempo dividido tau, y el tiempo dividido tau también está definido como teta. Esto es t dividido tau, entonces ahí tenemos el tiempo adimensional, que puede aparecer también en los gráficos que puede que aparezcan en el paper que les hayan entregado. Ya, ¿qué otra implicancia? Ah, bueno, acá también tiene otras expresiones que son M1 y M2, pero es como para simplificar un poco el modelo y no se vea tan marciano. Ya, y este modelo entonces hay que implementarlo a los datos experimentales y lo vamos a ver, esta vez no en MATLAB, lo vamos a ver en Excel. Ah, bueno, y no. Y por eso, como hay que resolver este sistema de ecuaciones diferenciales, fue que no puede cambiar esta corriente salida del primer reactor al segundo trazador. Y eso igual tuvo una implicancia después al momento de resolverla, pero es mínimo. Y ahora sí, vamos a pasar a Excel. Bueno, primero acá en el Fogler, en el capítulo 14, aparecen los modelos de distribución del tiempo de residencia para reactores no ideales. Bueno, recomiendo mucho este libro, en verdad aparecen como textos a veces chistosos, no sé, mira un elefante. Bueno, en este capítulo aparecen los modelos, bueno, también lo que significan los parámetros de un solo, o sea, los modelos de un solo parámetro, de dos parámetros, que hasta dos parámetros yo creo que es lo máximo. Y acá, por ejemplo, aparece el modelo de distribución de tanques en serie, donde aparece cómo se obtiene el modelo y acá al final la función da el modelo con un solo parámetro que sería n, que es la cantidad de reactores en serie de CSTR, donde está representado en el tiempo y en el parámetro teta, que es el tiempo dimensional, que es t dividido tau, ¿cierto? Ahí está igual representado. Y bueno, también aparecen muchos otros modelos, donde por ahí también aparece el modelo que acabamos de describir. Bien, pero ahora lo importante es que vayamos a el Excel, donde, bueno, acá ya tengo anotado un poco. Esta de acá es el modelo que escribimos recién. Las expresiones de M y M2, que también son parámetros, pero que no tienen implicancia física, no tienen una descripción física, pero lo ponemos en el modelo para que se vea mucho más fácil. ¿Cierto? No vamos a poner toda esta expresión dentro de esto varias veces, no, qué lata. Ya, aquí también tengo representado alfa y beta, que son los parámetros que nosotros deberíamos poner con color.
¿sí? Porque son los importantes. Y M1 y M2 también son parámetros entonces, pero que no nos interesan tanto, pero nos sirven para obtener modelos. Aquí yo ya escribí estas expresiones, las escribí antes para no ocupar tanto tiempo en el video. Entonces solamente tendríamos que dar como iteradores iniciales de los parámetros alfa y beta, bueno, aquí 0,5 y 0,5 mejor, para que vayan apareciendo números al tiro. Y bueno, aquí aparece un número, pero ya. Tenemos en esta tabla de acá los gráficos que aparecen en los papers, que ustedes deberían obtener de alguna manera. Bueno, la profe les mandó un programa para obtener los datos, tabular los datos a partir de un gráfico, donde nosotros ya lo habíamos hecho. No lo vamos a hacer en el video, es tarea de ustedes, yo creo. Em, Donde tenemos entonces los valores de teta, tiempo dimensional, y los valores de la funcionalidad. Bueno, tienen bastantes cifras. Entonces, ya estos son los datos experimentales de esta función, de este modelo. O sea, esto no es un modelo, estos son los datos experimentales, ¿cierto? Entonces nosotros tendríamos que calcular estos datos ocupando como variable teta, ocupando también los parámetros alfa y beta de este modelo, pero, o sea, de esta función, pero a partir del modelo. Entonces vamos a poner esta función de modelo. Ya, entonces, ¿cómo hacemos esto? Escribimos simplemente el modelo. Aquí, de nuevo, lo tengo escrito para ahorrar tiempo. Es lo mismo este modelo, ocupamos los parámetros alfa, beta, M1 y M2 y el valor de teta. Perfecto, entonces también el primer dato de acá es que en el tiempo cero, el valor es cero, y esto claramente también deberíamos anotar nosotros que según el modelo es cero. Si nosotros ocupamos esto en el modelo nos dice que es uno, pero eso es falso, entonces nosotros ponemos que es cero, ¿ya? Ok, entonces como esta ecuación está bien escrita, espero, voy a tirar toda esta columna hacia abajo hasta el final, ¿sí? Entonces obtendría los datos del modelo. Y claramente si queremos obtener los parámetros, ajustar los parámetros a los datos experimentales, tenemos que ver, ocupar Solver. Ya, pero vamos haciendo esto a poco. Vamos a primero hacer un gráfico para ver cómo es la distribución de tiempo de residencia eh, según los datos experimentales. Entonces, en el eje X voy a agregar los valores de teta, ¿sí? Todo esto. Y en el eje Y voy a poner los datos experimentales de la distribución, ¿sí? Entonces anotamos eso. Y vamos a ver entonces cómo es nuestro gráfico más o menos. Vemos que tenemos bastantes puntos de datos experimentales donde, bueno, no sé, pueden editarlos como quieran, ¿cierto? Yo tengo, creo que unos gráficos predeterminados. Ya, pero no nos sirven. Vamos a dejarlo así. Em, Ya, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es ajustar los parámetros. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a hacer un solver. Entonces vamos a calcular la diferencia entre los datos experimentales y el modelo, que sería simplemente, bueno, modelo menos dato experimental es lo mismo, ¿cierto? Entonces vamos a tirar todo esto para abajo y al final vamos a hacer la suma de cuadrado. Suma de cuadrado, no sé, diferencia o suma, hace mucho no hago un solver. Entonces esto sería igual a la suma de cuadrados de toda esta columna de acá. Y esto se nos da un valor. Para ocupar el solver, claramente ya tenemos mucha experiencia de cómo ocupar el solver. Esto era por aquí, sí. Ya el objetivo era este aquí, que lo vamos a minimizar entonces, y vamos a cambiar como variables, parámetros, estos dos de acá. Convertir sin restricción en no negativa, bueno, da lo mismo. Si nos da negativa, claramente estaría mal, ¿cierto? No podríamos tener parámetros negativos, entonces ya resolver. Ya, vamos a ver qué pasa. Nos acaba de dar dos parámetros que claramente no tienen un sentido físico porque alfa según lo que habíamos anotado, era una fracción de volumen que ocupa la región de alta agitación, de alta turbulencia. Como una fracción no puede superar el valor de 1, entonces vamos a volver a hacer esto, vamos a dar un valor de 0,9 por ejemplo, y vamos a ocupar el solver otra vez.
Entonces vamos a revisar que esté bien esto aquí. Entonces el objetivo era minimizar este de acá, minimizar cambiando estos parámetros de acá. Los voy a anotar de nuevo por si acaso. Y ya, listo, lo vamos a resolver. No se resolvió, no hay problema. Tengo aquí mal anotado esto de aquí, parece. Lo vamos a poner de nuevo ahí. Y ahora sí, vamos a revisar qué valores nos dan. Nos dan unos valores mucho más aceptables. Vemos que alfa y beta están dentro del rango de 0 a 1. Y claramente es así porque ambos parámetros representan fracciones, en fracción de volumen y fracción de caudal. Entonces, ahora sí podríamos considerar que está bien. Y vemos que la suma está igual, nos da un valor bastante elevado. Pero bueno, vamos a intentar entonces hacer un solver de nuevo a ver si podemos disminuir eso un poco más. No disminuyó. Entonces yo creo que ya es bastante aceptable este valor que es 3, no es 0, pero es bastante aceptable. ¿Cómo vamos a comprobar si es aceptable este modelo? Vamos a graficar también graficar el modelo. Entonces vamos a agregar otra de estas donde X es el tiempo nuevamente y en Y es el modelo esta vez. El modelo. Entonces, vamos a agregar acá modelo. Bien, entonces lo graficamos. Acá vamos también a cambiar el título. Es datos experimentales. Perfecto, entonces vamos a ver esta distribución. Bueno, los datos verdes claramente son los datos experimentales y los datos naranja o amarillo son el modelo. Bueno, normalmente se anota en los modelos con líneas y no con marcadores. Entonces vamos a quitar los marcadores y vamos a agregar una línea sólida, por ejemplo, color negro o algún color bonito, no sé, azul. Y los datos experimentales se representan según puntos. Ya. Eh, Tenemos que comprobar si este modelo cumple más o menos entonces con esta distribución. Podemos ver que no se acerca mucho como a los datos experimentales. En primer lugar, hay un salto muy grande al inicio y luego como que se puede ajustar un poco más, en especial en esta zona de acá y en esta zona de acá no mucho, pero para comprobar aún más esto, podemos realizar otro gráfico. ¿Qué gráfico es eso? Es esto de acá, por ejemplo. Vamos a seleccionar los datos, vamos a graficar ambas distribuciones, ambos datos. Por ejemplo, en el eje X vamos a graficar los datos experimentales y en el eje Y los datos del modelo. Lo que obtuvimos a partir del modelo, entonces deberíamos tener una línea recta, ¿cierto? Bueno, deberíamos obtener una línea recta y vamos a ver cómo es la línea de tendencia para calcular el R cuadrado. ¿Por qué no funcionó? El calcular el R cuadrado, entonces el R cuadrado me da que es de 0,49. Y vemos entonces que nos están ajustando bastante bien los modelos. Acá tenemos primero un dato anómalo y al inicio claramente tenemos, según esta distribución también, un alejamiento de nuestro modelo, entonces no nos serviría mucho. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si eliminamos justamente estos datos de acá que nos inducen un error mucho más grande? ¿Hasta qué punto sería eso? Bueno, vamos a eliminar hasta aquí, por ejemplo, que es hasta el valor de, no sé, vamos a probar hasta aquí. Vamos a eliminar todo esto. ¿Y qué pasa con el R cuadrado? El R cuadrado se ajusta mucho mejor a 0,99. Y la distribución, nuestro modelo con los datos experimentales también se ajusta mucho mejor. ¿Y esto se puede hacer o no se puede hacer? Sí, se puede hacer en verdad. Los datos experimentales claramente tienen muchos errores. Al inicio, un trazador de pulso quizás no se están leyendo muy bien los datos de concentración de salida, entonces pueden representar bastantes errores. O podemos incluir, por ejemplo, también otro modelo entre este rango acá para representar mucho más los valores, pero los datos experimentales nos están diciendo, ¿qué nos están diciendo los datos experimentales? Se me olvidó. Que hay un salto muy grande, entonces podríamos, sí, incluir otro modelo. O quizás, si nosotros hubiéramos considerado la salida de nuestro volumen, o sea, de nuestro reactor en la zona de baja agitación, se ajustarían mucho mejor los datos. Y es muy posible que sí, pero como dije antes,
es difícil obtener una solución algebraica de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Ok, entonces, y el R cuadrado desapareció. Eh, bueno, desapareció, da lo mismo, ahí apareció, ¿no? Ya, este R cuadrado se ajusta mucho mejor, entonces podríamos concluir, podríamos argumentar que este modelo sí se ajusta entonces a nuestra distribución. Como análisis posterior que podemos hacer después de obtener los parámetros alfa y beta, podemos ver qué significan estos parámetros alfa y beta, ¿cierto? O sea, ya, nosotros habíamos definido que alfa era la fracción del volumen que ocupa la zona de alta turbulencia y vemos que da un valor de 0,99 más o menos. Entonces casi todo el reactor es una zona turbulenta y luego es muy poca zona no turbulenta, o sea, de nuestro volumen general. Y también podríamos ver que, bueno, esto no tiene tanta concordancia con con la realidad de nuestro reactor, pero la fracción de flujo que se intercambia en estos reactores es 0,2, que también es poca, entonces podemos ver que igual podría tener una concordancia con lo que era nuestro reactor según el paper. Según el paper. Ya, entonces, el análisis que tienen que hacer posteriormente a los parámetros también es muy importante que puedan anotar en el póster y en el informe que tengan que hacer. Y eso, que estén muy bien y que les vaya excelente.